Evangelio según San Juan, comentario de William MacDonald. 1. Prólogo. La primera venida del Hijo de Dios, capítulo 1, versículo 1 al 18. Juan comienza su Evangelio hablando acerca del Verbo, pero no explica al principio quién o qué es el Verbo. El verbo, la palabra, es una unidad de lenguaje mediante la que nos expresamos, pero Juan no está hablando de lenguaje, sino de una persona. Esta persona es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios se ha expresado plenamente a la humanidad en la persona del Señor Jesús. Al venir al mundo, Cristo nos ha revelado perfectamente a nosotros cómo es Dios. Al morir por nosotros en la cruz, nos ha comunicado cuánto nos ama Dios. De esta manera, Cristo es la palabra viviente de Dios al hombre, la expresión de los pensamientos de Dios. El Verbo en la eternidad y en el tiempo. Capítulo 1, versículos 1 al 5. Versículo 1 dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo. No tuvo un comienzo, sino que existía desde toda la eternidad, hasta allá donde pueda ir la mente humana. El Señor Jesús estaba ahí. Nunca fue creado, jamás tuvo principio. Una genealogía estaría fuera de lugar en este Evangelio del Hijo de Dios. El Verbo estaba con Dios. Tenía una personalidad separada y distinta. No era meramente una idea, un pensamiento o un tipo inconcreto de ejemplo, sino una verdadera persona que vivía con Dios, y el Verbo era Dios. No solo moraba con Dios, sino que Él mismo era Dios. La Biblia nos enseña que hay un Dios y que hay tres personas en la deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas son Dios. En este versículo se mencionan dos de las personas de la deidad, Dios Padre y Dios Hijo. Es la primera de muchas declaraciones claras en este Evangelio de que Jesucristo es Dios. No es suficiente con decir que es un Dios, que es divino. La Biblia nos enseña que Él es Dios. El versículo 2 dice: Este era en el principio con Dios. El versículo 2 parecería una mera repetición de lo que ya se ha dicho más arriba, pero en realidad no es así. Este versículo enseña que la personalidad y deidad de Cristo carecen de principio. No devino una persona por primera vez como el bebé de Belén, tampoco se trata que de algún modo llegase a ser un Dios después de su resurrección, como algunos enseñan en la actualidad. Él es Dios desde toda la eternidad. Versículo 3 dice: Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Él mismo no era un ser creado, no, sino que Él era el creador de todas las cosas. Esto incluye la humanidad, los animales, los planetas celestiales, los ángeles, todas las cosas, visibles e invisibles. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No hay ninguna excepción posible. Si una cosa ha sido hecha, Él la hizo. Como creador, naturalmente, Él es superior a todo lo que ha creado. Las tres personas de la deidad estuvieron involucradas en la obra de la creación. Dios creó los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Génesis 1:2. Corrijo. Dios creó los cielos y la tierra, dice en Génesis 1:1. Y en Génesis 1:2 dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Todo fue creado por medio de Él, Cristo, y para Él. Colosenses 1:16b. El versículo 4 dice: En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. en Él estaba la vida. Esto no significa simplemente que poseyese la vida, sino que Él era y es la fuente de la vida. La palabra aquí empleada incluye tanto la vida física como la espiritual. Cuando nacimos, recibimos vida física. Cuando nacemos de nuevo, recibimos vida espiritual. Ambas cosas vienen de Él.
La vida era la luz de los hombres. El mismo que nos dio la vida es también la luz de los hombres. Él proporciona la guía y dirección necesarias para el hombre. Existir es una cosa, pero otra muy distinta es saber cómo vivir, conocer el verdadero propósito de la vida y conocer el camino al cielo. El mismo que nos ha dado vida es aquel que nos provee de la luz para el camino que seguimos. Hay 7 maravillosos títulos de nuestro Señor Jesucristo en este capítulo inicial del Evangelio. Es llamado 1. El Verbo, versículos 1 y 14. 2. La luz, versículos 5 y 7. 3. El Cordero de Dios, versículos 29 y 36. 4. El Hijo de Dios, versículos 34 y 49. 5. El Cristo, Mesías, versículo 41. 6. El Rey de Israel, versículo 49. Y 7. El Hijo del Hombre, versículo 51. Los primeros 4 títulos, cada uno de los cuales es mencionado al menos 2 veces, parecen ser de aplicación universal. Los últimos 3 títulos, cada uno de los cuales es mencionado solo una vez, tuvieron su primera aplicación respecto a Israel, el antiguo pueblo de Dios. Versículo 5 dice: La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz resplandece en las tinieblas. La entrada del pecado trajo tinieblas a las mentes de los hombres, sumió al mundo en tinieblas, en el sentido en que los hombres, en general, ni conocían a Dios ni querían saber nada de Él. Es a estas tinieblas que vino el Señor Jesús, como luz resplandeciendo en un lugar oscuro. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto puede significar que el repudio y la enemistad de parte de los hombres no impidió que la verdadera luz resplandeciese. Otra traducción es: las tinieblas no la comprendieron. En este caso podría tener el sentido de que las tinieblas no entendieron al Señor Jesús cuando vino al mundo. Los hombres no se dieron cuenta verdaderamente de quién era Él ni a qué había venido. El ministerio de Juan el Bautista, versículos 6 al 8. Versículo 6 dice: Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. El versículo 6 se refiere a Juan el Bautista, no al Juan que escribió este evangelio. Juan el Bautista fue enviado de parte de Dios como precursor de Jesús. Su misión era anunciar la venida de Cristo y decirle a la gente que se dispusiera a recibirle. Versículo 7 dice: Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Este Juan vino para testificar de la realidad que Jesús era verdaderamente la luz del mundo, de modo que todos pudiesen llegar a poner en él su confianza. Versículo 8 dice: No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Si Juan hubiese tratado de atraer la atención de los demás hacia sí mismo, habría sido infiel a la tarea que le había sido encomendada. Él señalaba a los demás hacia Jesús, no hacia sí mismo. La primera venida del Hijo del Hombre, versículos del 9 al 18. Versículo 9 dice: Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella era la luz verdadera. Otras personas a lo largo de las edades han pretendido ser guías y salvadores, pero aquel de quien era testigo Juan era la verdadera luz, la mejor y más genuina luz. Otra traducción de este versículo es: la verdadera luz que viniendo al mundo da luz a cada hombre. En otras palabras, la expresión que viene a este mundo puede describir más bien la luz verdadera que cada hombre. Fue por la venida de la luz verdadera a este mundo que cada hombre recibió luz. Esto no significa que cada persona haya recibido un conocimiento interior tocante a Cristo.
Tampoco significa que todos los hombres hayan oído acerca del Señor Jesús en una u otra ocasión. Más bien significa que la luz resplandece sobre todas las personas sin distinciones de nacionalidad, raza o color. Significa también que al resplandecer sobre todos los hombres, el Señor Jesús se ha revelado a los hombres en su verdadero carácter. Por su venida al mundo como el hombre perfecto, ha mostrado cuán imperfectos son los otros hombres. Cuando una habitación está a oscuras, no se ve el polvo sobre los muebles, pero cuando la luz penetra, se ve la estancia como realmente es. En este mismo sentido, el resplandecer de la luz verdadera revela al hombre cómo es en realidad. Versículo 10 dice: En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Desde el momento de su nacimiento en Belén hasta el día en que volvió al cielo, Él estaba en el mismo mundo en el que ahora vivimos. Él había dado origen a todo el mundo y era su verdadero dueño. En lugar de reconocerle como el Creador, los hombres pensaron que era solo otro hombre como ellos mismos. Le trataron como un extraño y a un proscrito. Versículo 11 dice: A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Vino a lo que era suyo, a sus propias cosas. No estaba entremetiéndose en una propiedad ajena, no, sino que estaba viviendo en un planeta que él mismo había hecho. Los suyos, su propio pueblo, no le recibieron. En sentido general, esto podría aplicarse a toda la humanidad, y es cierto que la mayoría de la humanidad le rechazó, pero en un sentido especial, la nación judía era su pueblo escogido, terrenal. Cuando vino al mundo, se presentó a los judíos como el Mesías de ellos, pero ellos no le recibieron. Versículo 12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales De modo que ahora se ofrece de nuevo a toda la humanidad y a los que le reciben, le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Este versículo nos dice con claridad cómo podemos llegar a ser hijos de Dios. No es por las buenas obras, ni por membresía en ninguna iglesia, ni haciendo lo mejor de nuestra parte, sino recibiéndole creyendo en su nombre. Versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Para llegar a ser hijo en un sentido físico, uno ha de nacer del mismo modo. Para llegar a ser hijo de Dios, uno ha de tener un segundo nacimiento. Esto es conocido como el nuevo nacimiento o conversión o ser salvo. Este versículo nos cuenta de tres formas por las que el nuevo nacimiento no acontece y la única forma por la cual sí tiene lugar. Primero, las tres formas por las que no somos nacidos de nuevo, no de sangre. Esto significa que uno no llega a ser cristiano por haber nacido de padres cristianos. La salvación no se transmite de padres a hijos por medio del torrente de la sangre. No es de la voluntad de carne. En otras palabras, uno no tiene en su propia carne el poder de producir el nuevo nacimiento, aunque ha de estar dispuesto para poder ser salvo. Sin embargo, su propia voluntad no es suficiente para salvarle, ni de voluntad de varón. Ningún otro hombre puede salvar a nadie. Un predicador, por ejemplo, puede sentir grandes deseos de ver que alguien nazca de nuevo, pero no tiene poder para producir este maravilloso nacimiento. Entonces, ¿cómo tiene lugar este nacimiento? La respuesta se encuentra en las palabras sino de Dios. Esto significa sencillamente que el poder para producir el nuevo nacimiento no descansa en nada ni en nadie más que Dios. Versículo 14 dice: Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne. Cuando Jesús nació como bebé en el establo en Belén, Él siempre había existido como Hijo de Dios con el Padre en el cielo, pero ahora quiso venir al mundo en un cuerpo humano.
Habitó entre nosotros. No fue solo una breve aparición acerca de la que pudiese haber algún error o malentendido. Dios verdaderamente vino a esta tierra y vivió aquí como hombre entre los hombres. La palabra habitó significa que habitó en tabernáculo o plantó su tienda. Su cuerpo era la tienda en la que vivió entre los hombres durante 33 años. Y vimos su gloria. En la Biblia, gloria se refiere a menudo a la luz resplandeciente, fulgurante que se veía cuando Dios estaba presente. También se refiere a la perfección y excelencia de Dios. Cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, veló su gloria en un cuerpo de carne, pero hubo dos formas en las que su gloria fue revelada. Primero, su gloria moral. Por eso nos referimos a la irradiación de su vida y carácter en perfección. No había en él ninguna falta ni imperfección. Fue perfecto en todos sus caminos. Todas las virtudes se manifestaron en su vida con un equilibrio exquisito. Luego hubo el resplandor visible de su gloria en el monte de la transfiguración, como dice en Mateo capítulo 17, versículos 1 y 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. En esa ocasión, Pedro, Jacobo y Juan vieron su rostro resplandeciendo como el sol y sus vestiduras brillando como luz fulgurante. A estos 3 discípulos se les dio una visión anticipada del esplendor que tendrá Jesús cuando vuelva a la tierra y reine por 1000 años. Cuando Juan dijo, vimos su gloria, es indudable que se estaba refiriendo primariamente a la gloria moral de Jesús. Él y los otros discípulos fueron testigos de la maravilla de una vida absolutamente perfecta vivida en esta tierra, pero es probable que Juan incluya aquí el incidente del monte de la transfiguración. La gloria que vieron los discípulos les indicó que él era verdaderamente el Hijo de Dios. Jesús es el unigénito del Padre, es decir, Cristo es el Hijo único de Dios. Dios no tiene otro hijo como Él. En cierto sentido, todos los verdaderos creyentes son hijos de Dios, pero Jesús es el Hijo de Dios, único en su clase. Como Hijo de Dios, Él es igual a Dios. El Salvador se manifestó lleno de gracia y de verdad. Por una parte, lleno de bondad hacia los que no la merecían. Por otra, absolutamente veraz y recto, no excusando jamás el pecado ni aprobando el mal. Ser absolutamente lleno de gracia y al mismo tiempo completamente recto es algo que solo es posible para Dios. Versículo 15 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista dio testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Antes que Jesús iniciase su ministerio público, Juan había estado anunciándole ante la gente. Cuando Jesús entró en escena, Juan vino a decir, este es aquel que yo os estaba describiendo. Jesús vino después de Juan por lo que respecta a su nacimiento y ministerio. Nació 6 meses después de Juan y se presentó al pueblo de Israel un tiempo después que Juan había estado ya predicando y bautizando. Pero Jesús era superior a Juan. Era mayor que Juan, era digno de más honra, siendo la sencilla razón que era primero que Juan. Existía desde toda la eternidad el Hijo de Dios. Versículo 16 dice: Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Todo aquel que cree en el Señor Jesús recibe provisión de fortaleza espiritual de su plenitud. Su plenitud es tan grande que puede proveer para todos los cristianos en todos los países y en todas las edades. La expresión gracia por gracia significa probablemente gracia sobre gracia, como se traduce en la Reina Valera 77, o gracia abundante. Gracia significa aquí el favor lleno de gracia de Dios que derrama Él sobre sus amados hijos. Versículo 17 dice: Pues la ley por medio de Moisés fue dada,
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan contrasta el periodo del Antiguo Testamento con la era del Nuevo Testamento. La ley que fue dada por medio de Moisés no fue una exhibición de gracia, mandaba a los hombres obedecer y los condenaba a muerte si dejaban de hacerlo. Les decía a los hombres qué era lo correcto, pero no les daba el poder de hacerlo. Fue dada para mostrar a los hombres que eran pecadores, pero no podía salvarlos de sus pecados. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No vino Él a juzgar el mundo, sino a salvar a los que eran indignos, a los que no podían salvarse a sí mismos, y que además eran sus enemigos. Esto es la gracia, lo mejor de parte del cielo para los peores del mundo. No solo fue la gracia lo que vino por medio de Jesucristo, sino también la verdad. Él dijo de sí mismo, yo soy la verdad. Él fue absolutamente veraz y fiel en todas sus palabras y acciones. No mostró gracia a costa de la verdad, aunque amaba a los pecadores, no amaba sus pecados. Sabía que la paga del pecado es la muerte, y por ello él mismo murió para pagar la pena de muerte que merecíamos para poder mostrarnos una bondad inmerecida al salvar nuestras almas y darnos un hogar en el cielo. El versículo 18 dice: A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le ha visto jamás. Dios es espíritu y por ello invisible. No tiene cuerpo y aunque Él se manifestó a los hombres del Antiguo Testamento en forma visible como ángel o como hombre, estas apariciones no revelaban realmente cómo es Dios. Solo eran apariciones temporales por las que escogió hablar a su pueblo. El Señor Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Es el único Hijo de Dios. No hay otro Hijo como Él. Él siempre ocupa un puesto de especial intimidad con Dios Padre. Aún estando aquí en la tierra, Jesús seguía estando en el seno del Padre. Era uno con Dios e igual a Dios. Esta bendita persona ha revelado plenamente a los hombres a través de su vida y sus palabras cómo es Dios. Cuando los hombres veían a Jesús, veían a Dios. Cuando le oían hablar a Dios. Sentían el amor y la ternura de Dios. Los pensamientos y las actitudes de Dios para con la humanidad han sido plena y absolutamente dadas a conocer por Jesucristo. 2. El primer año de ministerio del Hijo de Dios. Capítulos 1, versículos 19 al 4, versículos 54. El testimonio de Juan el Bautista. Versículos 19 al 34. El versículo 19 dice: Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Cuando llegaron noticias a Jerusalén de que un hombre llamado Juan estaba llamando a la nación al arrepentimiento porque iba a venir el Mesías, los judíos enviaron una comisión de sacerdotes y levitas para saber qué era aquello. Los sacerdotes eran los que llevaban a cabo las funciones importantes del templo, y los levitas eran siervos que asistían a los deberes comunes. ¿Tú quién eres?, le preguntaron. ¿Eres el Mesías tan esperado? El versículo 20 dice: Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Otros hombres podrían haber aprovechado esta oportunidad para la fama pretendiéndose de Cristo, pero Juan era un testigo fiel, su testimonio fue que él no era el Cristo, el Mesías. Versículos 21 y 22 dice: Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Los judíos esperaban que Elías volviese a la tierra antes de la venida de Cristo. Malaquías capítulo 4, versículo 5 dice: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible.
De modo que razonaron que si Juan no era el Mesías, entonces quizá se tratase de Elías, pero Juan les aseguró que no lo era. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, Moisés había dicho: Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Los judíos recordaron esta predicción y creyeron que Juan podría ser el profeta mencionado por Moisés. Pero de nuevo Juan respondió con una negativa. La delegación se habría sentido confundida volviendo a Jerusalén sin una respuesta concreta y le pidieron a Juan que diese una respuesta acerca de quién era él. El versículo 23 dice: Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto como respuesta a su pregunta. El Bautista citó Isaías 43, donde se profetizaba que surgiría un precursor para anunciar la venida del Cristo. En otras palabras, Juan dijo que él era el heraldo anunciado, él era la voz, e Israel era el desierto. Debido a sus pecados y a su apartamiento de Dios, el pueblo se había vuelto seco y yermo, como un desierto. Juan se refirió a sí mismo simplemente como una voz. No se presentó como un gran hombre que había de ser encomiado y admirado, sino simplemente como una voz, no para ser visto, sino solo para ser oído. Juan era la voz, pero Cristo era el verbo, la palabra. La palabra necesita de una voz para darse a conocer, y la voz carece de valor sin una palabra. La palabra es de valor infinitamente mayor a la voz, pero puede ser también nuestro privilegio ser una voz para Él. El mensaje de Juan era: enderezad el camino del Señor. En otras palabras, el Mesías viene. Eliminad todo aquello en vuestras vidas que os estorbarían de recibirle. Arrepentíos de vuestros pecados para que Él pueda venir y reinar sobre vosotros como Rey de Israel. Los versículos 24 y 25 dicen: Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Los fariseos constituían una estricta secta de los judíos que se gloriaban de su superior conocimiento de la ley y de sus esfuerzos por cumplir los más minuciosos detalles del Antiguo Testamento. En realidad, muchos de ellos eran hipócritas que querían aparecer delante de los demás como religiosos, pero que vivían vidas muy pecaminosas. Querían saber qué autoridad tenía Juan para bautizar si no era una de las importantes personas que ellos habían mencionado. Versículos 26 y 27 dice: Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Yo bautizo con agua, dijo Juan. Él no quería que nadie creyese que él era importante. Su tarea era sencillamente preparar a los demás para Cristo. Cuando aquellos que le escuchaban se arrepentían de sus pecados, él los bautizaba con agua como símbolo externo de su cambio interno. En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, prosiguió Juan, refiriéndose naturalmente a Jesús. Los fariseos no le reconocieron como el largamente esperado Mesías. Juan les estaba diciendo con ello a los fariseos: no penséis en mí como un gran hombre. Hay uno a quien debierais estar prestando atención, y es el Señor Jesús, pero es uno a quien vosotros no conocéis en su verdadera identidad. Él es aquel que es digno. Él vino después de Juan el Bautista, pero es él quien merece toda alabanza y preeminencia. Era deber de un esclavo o siervo desatar las correas de las sandalias de su amo, pero Juan no se consideraba digno de efectuar un servicio tan humilde y bajo para Cristo. Versículo 28 dice: Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando.
No se conoce la situación exacta de Betábara o Betania, pero sí se sabe que era un lugar al este del río Jordán. Si aceptamos la lectura de Betania, no puede ser la Betania cercana a Jerusalén. Versículo 29 dice: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al día siguiente, después de la visita de los fariseos de Jerusalén, Juan alzó los ojos y vio a Jesús que venía hacia él. En la emoción y entusiasmo del momento exclamó: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entre los judíos, el cordero era un animal empleado en los sacrificios. Dios había enseñado a su pueblo escogido a inmolar un cordero y a rociar su sangre como sacrificio. El cordero era inmolado como sustituto y su sangre era derramada para que los pecados fuesen perdonados. Sin embargo, la sangre de los corderos inmolados durante el período del Antiguo Testamento no quitaba los pecados. Aquellos corderos eran imágenes o tipos, señalando así el hecho de que Dios proveería un día un cordero que realmente quitaría el pecado. A lo largo de los siglos, los judíos piadosos habían esperado la venida de este cordero. Finalmente había llegado el tiempo y Juan el Bautista anunció triunfal la llegada del verdadero Cordero de Dios. Cuando dijo que Jesús quita el pecado del mundo, no se refería a que por ello mismo queden perdonados los pecados de todos. La muerte de Cristo tuvo un valor suficiente para pagar los pecados de todo el mundo, pero solo aquellos pecadores que reciben al Señor Jesús como Salvador son perdonados. J. C. Jones observa que este versículo establece la excelencia de la expiación cristiana. Número 1 es supereminente por la naturaleza de la víctima, en tanto que los sacrificios del judaísmo eran corderos irracionales. El sacrificio del cristianismo es el Cordero de Dios. Número 2 es supereminente por la eficacia de la obra. Mientras que los sacrificios solo rememoraban el pecado año tras año, el sacrificio de Cristo quitó el pecado. Se ha manifestado una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 9:26, que dice: De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Número 3. Es supereminente en el alcance de su operación, mientras que los sacrificios judaicos solo tenían como objeto el bien de una nación. El sacrificio de Cristo tiene como beneficiarios a todas las naciones. Quita el pecado del mundo. Versículos 30 y 31 dice: Este es aquel de quien yo dije, Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan nunca se cansaba de recordarle a la gente que él estaba solo preparando el camino para alguien que venía, y que era mayor que él mismo. Jesús era mayor que Juan hasta el mismo punto en que Dios es mayor que el hombre. Juan había nacido unos pocos meses antes que Jesús, pero Jesús había existido desde toda la eternidad. Cuando Juan dijo, yo no le conocía, se refería necesariamente a que nunca le hubiese visto antes. Siendo primos, es probable que Juan y Jesús se conociesen bien, pero Juan no había reconocido la condición mesiánica de su primo hasta el tiempo de su bautismo. La misión de Juan era preparar el camino del Señor y luego manifestarlo a todo el pueblo de Israel cuando apareciese. Fue por esta razón que Juan bautizaba a la gente con agua para prepararlos para la venida de Cristo. No tenía el propósito de atraer discípulos hacia sí mismo. Versículo 32 dice: También dio Juan testimonio diciendo, Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él.
La referencia aquí es cuando Juan había bautizado a Jesús en el Jordán. Después que el Señor subió del agua, el Espíritu de Dios descendió sobre él como una paloma y permaneció sobre él. Mateo 3:16. El escritor pasa luego a explicar el significado de esto. Versículo 33 dice: Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dios había revelado a Juan que el Mesías iba a venir y que cuando viniese el Espíritu descendería y permanecería sobre él. Mateo 3:16. Por ello, cuando esto sucedió con Jesús, Juan se dio cuenta de que él era quien bautizaría con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, una de las tres personas en la deidad. Él es igual con Dios Padre y Dios Hijo. Mientras que Juan bautizaba con agua, Jesús bautizaría con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo tuvo lugar en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 1, versículo 5, que dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Capítulo 2, versículo 4 de Hechos dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y el versículo 38 del mismo capítulo dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo descendió del cielo para morar en el cuerpo de cada creyente y también para hacer de cada creyente un miembro de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, que dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Versículo 34 dice: Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Sobre la base de lo que vio en el bautismo de Jesús, Juan dio testimonio positivo de que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, la venida del cual al mundo había sido antes anunciada cuando Juan decía que Cristo era el Hijo de Dios. Significaba que era Dios el Hijo. El llamamiento de Andrés, Juan y Pedro. Versículos 35 al 42. Versículos 35 y 36 dice: El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Al día siguiente, esto es, el tercer día que ha sido mencionado, Juan estaba con dos de sus propios discípulos. Estos hombres habían oído predicar a Juan y habían creído lo que decía, pero todavía no habían conocido al Señor Jesús. Ahora Juan dio testimonio público del Señor. En el día anterior se había referido a su persona, el Cordero de Dios, y a su obra que quita el pecado del mundo. Ahora sencillamente fija la atención a su persona. Su mensaje fue breve, sencillo, altruista y todo acerca del Salvador. Versículo 37 dice: Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. mediante su fiel predicación, Juan perdió dos discípulos, pero estaba contento de verlos seguir a Jesús, y nosotros deberíamos estar tanto más deseosos de que nuestros amigos sigan al Señor que de que piensen bien de nosotros. Versículo 38 dice: Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es Maestro, ¿dónde moras? El Salvador está siempre interesado en aquellos que le siguen. Aquí él mostró su interés volviéndose a los dos discípulos y preguntándoles: ¿qué buscáis? Conocía la respuesta a la pregunta, conocía todas las cosas, pero quería que expresasen su deseo en palabras. La respuesta de ellos, Rabí,
¿dónde te hospedas?, mostraba que querían estar con el Señor y llegar a conocerle mejor. No se sentían satisfechos con un mero encuentro con Él, anhelaban tener comunión con Él. Rabí es el término hebreo que significa maestro, literalmente mi grande. El versículo 39 dice: Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Les dijo, venid y ved. Nadie con un deseo genuino de aprender más del Salvador es jamás rechazado. Jesús invitó a ambos al lugar donde entonces se alojaba, probablemente una morada muy pobre en comparación con las casas modernas. Fueron y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Nunca habían recibido aquellos hombres un tan alto honor. Pasaron aquella noche en la misma casa que el Creador del universo. Estuvieron entre los primeros miembros de la nación judía en reconocer al Mesías. La hora 10 es o bien las 10 de la mañana o las 4 de la tarde. Generalmente se acepta la hora más temprana de las 10 de la mañana porque se corresponde con el sistema romano que emplea Juan. Versículo 40 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Uno de los dos discípulos era Andrés. Andrés no es tan bien conocido en la actualidad como su hermano, que era Simón Pedro, pero es interesante observar que fue el primero de los dos en conocer a Jesús. El nombre del otro no nos ha sido dado, pero casi todos los eruditos bíblicos dan por supuesto que se trataba de Juan, que escribió este evangelio. Razonan que la humildad le llevó a no mencionar su propio nombre. Versículo 41 dice: Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Cuando alguien encuentra a Jesús, generalmente quiere que sus parientes también lo lleguen a conocer. De modo que Andrés fue rápidamente a su hermano Simón con las emocionantes noticias. Hemos hallado al Mesías. ¡Qué anuncio más asombroso! Durante al menos 4000 años, los hombres habían esperado al prometido Cristo, el ungido de Dios. Ahora Simón oye de boca de su propio hermano las asombrosas nuevas de que el Mesías estaba cerca. Ciertamente estaban viviendo acontecimientos históricos Qué sencillo era el mensaje de Andrés. Solo 4 palabras: hemos hallado al Mesías. Pero Dios lo empleó para ganar a Pedro. Esto nos enseña que no hemos de ser ni grandes predicadores ni elocuentes oradores. Solo hemos de hablar a los hombres acerca del Señor Jesús y Dios se cuidará del resto. Versículo 42 dice: Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Andrés trajo a su hermano al lugar idóneo y a la persona apropiada. No lo llevó a la iglesia, ni al credo, ni al clérigo. Lo trajo a Jesús. ¿Qué acción más importante fue esta? Gracias al interés de Andrés, Simón llegó a ser más adelante un gran pescador de hombres y uno de los principales apóstoles del Señor. Simón ha recibido más difusión que su hermano, pero indudablemente Andrés compartirá el galardón de Pedro porque fue Andrés quien lo trajo a Jesús. El Señor sabía el nombre de Simón sin que se lo dijesen. Sabía también que Simón tenía un carácter inestable y finalmente sabía que el carácter de Simón cambiaría de modo que sería firme como una roca. ¿Cómo sabía Jesús todo esto? Porque Él era y es Dios. El nombre de Simón cambió a Cefas, la forma aramea para piedra, y llegó a ser un hombre de firme carácter, especialmente tras la ascensión del Señor y el descenso del Espíritu Santo. El llamamiento de Felipe y de Natanael. Versículos 43 al 51. Versículo 43 dice:
El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Estamos ahora en el cuarto día. En este capítulo, Bosch observa que en el primer día vemos solo a Juan, versículos 15 al 28. En el segundo vemos a Juan y Jesús, versículos 29 al 34. En el tercero vemos a Jesús y Juan, versículos 35 al 42. Y en el cuarto día vemos solo a Jesús, versículos 43 al 51. El Señor anduvo al norte a la región conocida como Galilea. Allí halló a Felipe y lo invitó a que le siguiese. Sígueme. Esta es una magna palabra debido a quien la pronunció. Y es una magna palabra debido al privilegio que ofrecía. El Salvador sigue dando esta sencilla pero sublime invitación a los hombres en todas partes. El versículo 44 dice: Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Betsaida era una ciudad en la ribera del mar de Galilea. Pocas ciudades del mundo han recibido tanta honra. El Señor llevó a cabo allí algunos de sus poderosos milagros. Lucas capítulo 10, versículo 13, que dice: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Era la ciudad de Felipe y también de Andrés y Pedro. Sin embargo, rechazó al Salvador, y el resultado es que fue destruida de una manera tan completa que en la actualidad no se puede localizar el emplazamiento exacto donde estaba ubicada. Versículo 45 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Felipe quería compartir con alguien el gozo que acababa de hallar, y fue entonces y halló a Natanael. Los nuevos convertidos son los mejores ganadores de almas. Su mensaje es sencillo y va al punto. Le dijo a Natanael que había encontrado al Mesías predicho por Moisés y los profetas. En realidad, su mensaje no era enteramente exacto. Describió a Jesús como el hijo de José. Jesús naturalmente había nacido de la Virgen María y no tenía padre humano. José había adoptado a Jesús y vino a ser por ello su padre legal, aunque no real. James S. Stewart comenta: nunca fue la manera de actuar de Cristo exigir una fe totalmente desarrollada desde el principio. Nunca fue su forma de actuar impedir a los hombres ser discípulos debido a un credo incompleto, y desde luego tampoco es esta su forma de actuar en la actualidad. Él se pone junto a sus hermanos, los invita a adherirse a él en aquel punto en que puedan, los toma con la fe que pueden ofrecerle, se contenta con esto como un principio, y en base de esto va conduciendo a sus amigos adelante, como condujo al primer grupo, paso a paso, hasta el secreto más central de quién él es y a la plena gloria del discipulado. Versículo 46 dice: Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Natanael tenía introducida alguna declaración con las palabras: de cierto, literalmente, amén, amén. Estaba siempre a punto de decir algo de sumas problemas. Nazaret era una ciudad menospreciada de Galilea. Le parecía imposible que el Mesías pudiese vivir en un pueblo tan mísero, y por ello expuso la cuestión que tenía en su mente. Felipe no discutió. Pensaba que la mejor manera de afrontar las objeciones era presentar directamente a los hombres al Señor Jesús, una lección valiosa para los que quieran ganar a otros para Cristo. No discutas, no entables prolongadas disputas, solo invita a los demás con estas palabras: ven y ve. Versículo 47 dice: Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. El versículo 47 muestra que Jesús conocía todas las cosas. Sin ningún conocimiento previo de Natanael, lo declaró como un israelita de verdad.
hombre en quien no había trampas ni engaño. Jacob se había ganado una mala reputación por emplear métodos en sus negocios que no eran totalmente íntegros, pero Natanael era un israelita en quien no había nada de Jacob. Versículo 48 dice: Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael se sintió evidentemente sorprendido de que un extraño total le hablase como si lo hubiese conocido antes. Aparentemente había estado totalmente a solas cuando estaba sentado debajo de la higuera. Es indudable que las ramas y follaje le habían protegido de la vista de los demás, pero Jesús le pudo decir te vi, aunque estaba tan oculto. Versículo 49 dice: Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Quizá fue el poder del Señor Jesús de verle cuando estaba oculto a los demás lo que convenció a Natanael, o quizá este conocimiento le fue dado de una manera sobrenatural. En todo caso, ahora sabía que Jesús era el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Versículo 50 dice: Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. El Señor había dado a Natanael dos pruebas de que era el Mesías. Le había descrito su carácter y había visto a Natanael donde otros ojos no lo hubiesen podido ver. Estas dos pruebas fueron suficientes para Natanael y creyó. Pero ahora el Señor Jesús prometió que vería cosas mayores que estas. Versículo 51 dice: Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Siempre que Jesús le da importancia, aquí le da a Natanael una figura de aquel tiempo en el futuro en que volverá a reinar sobre la tierra. El mundo sabrá entonces que el hijo del carpintero que vivía en la menospreciada Nazaret era verdaderamente el Hijo de Dios y el Rey de Israel. En aquel día el cielo quedará abierto, el favor de Dios reposará sobre el Rey que reinará en su capital Jerusalén. Es probable que Natanael hubiese estado meditando acerca de la historia de la escalera de Jacob, Génesis capítulo 28, versículo 12, que dice: Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Aquella escalera con los ángeles que subían y bajaban por ella es una imagen del Señor Jesucristo mismo, el único acceso al cielo. Los ángeles de Dios ascenderán y descenderán sobre el Hijo del Hombre. Los ángeles son siervos de Dios, desplazándose como llamas de fuego en sus cometidos. Cuando Jesús reine como Rey, estos ángeles viajarán de lado a lado entre el cielo y la tierra, cumpliendo su voluntad. Jesús le decía a Natanael que había visto solo una exhibición muy restringida de su condición de Mesías. En el futuro reinado de Cristo, verá al Señor plenamente revelado como el ungido Hijo de Dios. Entonces toda la humanidad sabrá que alguien bueno salió de Nazaret. Fin del capítulo 1 del Evangelio de Juan, comentario de William MacDonald.